durante este mes vamos a estar, como les dije, enfatizando lo que son las misiones. Hoy día voy a predicar un sermón introductorio en cuanto al plan global de Dios para las naciones. Y luego expondré durante las siguientes semanas algunos salmos que son importantes. El Salmo 67 y el Salmo 96, que son salmos misioneros en la Biblia. Y luego el último domingo de agosto, como ya les mencioné, tenemos un predicador invitado, Hans Frank, que también nos estará hablando de la perspectiva bíblica en cuanto a las naciones. El día jueves, este jueves que pasó en el culto de oración, comenzamos oficialmente el mes de misiones, que también es el mes en que la iglesia cumple un año más de existencia. Y yo particularmente estoy a la expectativa, estoy animado por lo que Dios hace, por la obra del Espíritu Santo, y que nuestra iglesia, esa debe ser la oración de cada uno, que nuestra iglesia sea sensible a la misión de Dios, que tengamos conciencia de que existen miles de grupos étnicos en todo el mundo que no conocen a Cristo y que necesitan el Evangelio. Habacuc 2:14 dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La gloria de Dios, como dice este texto, es nuestro objetivo, es la meta suprema que de todas formas se cumplirá. Esta es una promesa. La gloria de Dios cubrirá la tierra, así como las aguas cubren el mar. Y se llevará a cabo porque Dios es soberano, porque Dios cumple sus propósitos, porque Él lo ha profetizado de esa forma. Pero tal vez conviene que nos hagamos la pregunta: ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la belleza y es la grandeza infinita de Dios en cada una de sus perfecciones, en cada uno de sus atributos. Llegará el día cuando todos reconocerán a Jesucristo como Señor, reconocerán su majestad, su poder, y su potencia brillará en toda la creación. Su gloria resplandecerá de tal forma que no habrá necesidad de la luz del sol, porque Cristo mismo será nuestro sol. Él será nuestra lumbrera, dice en Apocalipsis. Y lo maravilloso es que en su gracia Él ha determinado que la forma como esa gloria se va a conocer y se va a expandir en todo el universo es por medio del Evangelio de Jesucristo. Mi deseo es que nuestra iglesia esté alineada con esa visión de Dios, con esa misión de Dios. Yo quiero trabajar en esa misión y espero que cada uno de ustedes también, porque somos de Dios. Hemos cantado, somos el pueblo de Dios y nos ha puesto para anunciar su gloria en todo pueblo y nación. Yo anhelo que nuestra iglesia se rinda al plan de Dios en cuanto a las misiones. Hoy quiero que profundicemos un poco más en ese maravilloso plan global de Dios y en cuáles son las implicancias de ese plan para nuestra iglesia y para nuestra vida. Y para eso vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 5. Vamos a ver el fin. ¿Cómo es el fin? ¿Cómo será el final? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer ahora? Apocalipsis 5. Leeremos los 14 versículos. Apocalipsis 5, del 1 al 14. Esta no será una exposición detallada de todo lo que dice el texto, sino que simplemente quiero mostrarles 4 verdades generales, 4 verdades teológicas esenciales del plan de Dios que están aquí en este pasaje, y luego veremos 3 implicancias para nuestra iglesia de esas 4 verdades que nos enseña este texto. Vamos a leer Apocalipsis 5 del 1 al 14, dice así:
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Una imagen impresionante de la adoración de todo el universo a Dios y al Cordero, que es Jesucristo. Esta es la visión que Juan tiene del trono de Dios. El Padre está sentado en su trono y dice el primer versículo que tiene en su mano derecha un libro. Un libro, en realidad el original dice un rollo. ¿Qué rollo es este? ¿Qué libro es este? ¿Y qué es lo que está escrito en él? Bueno, no nos vamos a detener mucho aquí, pero por los capítulos siguientes vemos que este rollo contiene los juicios de Dios. Están allí los 7 sellos de Dios y las 7 copas, las 7 trompetas que castigarán la impiedad de los hombres incrédulos, están en ese rollo. Es decir, el plan de Dios para los incrédulos, para Satanás, su juicio y el establecimiento de su reino, todos ellos están en ese libro. El plan de Dios para las naciones, para el universo entero, que consiste en la derrota del mal, el juicio del pecado de Satanás y de sus huestes, y por otro lado, la victoria de Jesucristo y de su propio pueblo y su reino eterno, todo eso está en ese libro. Y que el rollo esté sellado nos muestra que solamente Dios es el que puede revelar lo que está dentro de su propio plan. Ahí están sus ocultos consejos, ahí está su inescrutable voluntad, ahí están sus secretos, ahí está todo el plan para el universo. Sus decretos soberanos están allí en su mano. Él es el soberano sobre la naturaleza, sobre
las naciones, sobre cada persona. No existe una partícula de polvo en todo el universo que está fuera del control de Dios. ¿Y entiendes lo que eso significa? Porque son buenas noticias entender que Dios está en control. No son malas noticias, son buenas noticias saber que el destino de este mundo no está en las manos de los hombres. No está en las manos de ningún político o de algún millonario o de algún líder religioso o de alguna organización, sino que todo está bajo el control soberano de Dios. Dice el rollo está en su mano y está sellado. Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder y el derecho de hacer lo que quiera. Eso es lo que significa ser soberano. Y en el gran plan de redención, Él tiene todo el derecho de salvar a los pecadores y tiene también el derecho de juzgar y condenar a los pecadores. Y dentro de las misiones, jamás olvidemos ese concepto de la soberanía de Dios. Que Él tiene el poder y el derecho de salvar a quien Él quiere, y Él tiene el derecho y tiene el poder de condenar a quien Él quiere también. Ahora, tú y yo tenemos la responsabilidad y el ser humano también es responsable por las decisiones que toma y al final rendiremos cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado y de lo que Él nos ha ordenado. Pero eso no niega, eso no anula la soberanía de Dios. Son dos conceptos que corren paralelos en la Biblia. Dios es soberano, absolutamente, pero el ser humano es responsable de sus actos y de sus decisiones, y de sus palabras y de sus pensamientos. ¿Qué es lo que nos sigue enseñando este versículo? Especialmente en el área de las misiones. Hay que combatir un pensamiento que está muy arraigado y muy propagado, especialmente en el mundo cristiano. Y es el pensamiento que somos necesarios para Dios. No somos necesarios para Dios. Dios cumplirá sus planes y no necesita tu ayuda. No necesita mi ayuda. Uno de los grandes clásicos en la literatura cristiana lleva por título El conocimiento del Dios Santo, escrito por A.W. Tozer. Y él tiene un capítulo que habla de la autosuficiencia de Dios. Y él dice así, es una cita un poquito larga, pero conviene que lo leamos todo. Él dice así: el Dios Todopoderoso, precisamente porque es todopoderoso, no necesita que lo sostengan. La imagen de un Dios nervioso y deseoso de congraciarse, que se arrastra ante los hombres para ganar su favor, no tiene nada de agradable. Con todo, si nos fijamos en el concepto popular de Dios, es eso lo que veremos. El cristiano del siglo XX ha convertido a Dios en un mendigo. Y yo diría el del siglo XXI ha seguido con ese mismo concepto. Tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos que encontramos muy fácil, por no decir que lo disfrutamos, creer que le somos necesarios a Dios. Sin embargo, lo cierto es que Dios no es mayor porque existamos nosotros, ni sería menor si no existiéramos. El que sí existamos depende por completo de una decisión libre de Dios y no de que lo merezcamos o de una necesidad divina. En otras palabras, Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Es probable que ese sea el pensamiento más difícil de todos, de los que puede imaginar por nuestro egoísmo natural, es pensar de esa forma, de que Dios no nos necesita. Nosotros solemos en la cristiandad representar a Dios
como alguien muy ocupado, como alguien que está ansioso, como alguien que quiere llevar a cabo su plan, pero está algo frustrado porque por culpa de los seres humanos no puede llevar a cabo su plan. Él quiere traer paz, Él quiere traer gozo, Él quiere traer salvación al mundo. Sin embargo, necesita pedirnos permiso, necesita nuestra ayuda. Así es como se representa a Dios en el cristianismo contemporáneo. Y, como también dice Tozer en otra cita, él dice así: demasiadas exhortaciones misioneras se basan en esta imaginaria frustración del Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces hemos escuchado que para motivar a las misiones el predicador dice: Dios necesita tu ayuda? Haz esto por Dios. Porque si no participas en las misiones, porque si no enviamos misioneros, ¿qué va a ser de Dios? Si no se arrepienten las naciones, Dios va a estar triste. Cuando no es así. Esa es una mentira. Yo me temo que miles de jóvenes no entran al ministerio cristiano por ese motivo. Y si añadimos a eso un grado de idealismo y una buena cantidad de egoísmo y de compasión meramente humana, entonces tendremos como resultado la motivación que mueve a la mayoría de misioneros y pastores hoy día. Están en el ministerio porque quieren ayudar a Dios. Están en el ministerio porque quieren ayudar a las personas, cuando Dios no nos necesita. Si todos nosotros caemos muertos en este mismo instante, ese hecho no afecta en nada los planes de Dios. No afectaría en nada los planes de Dios. Es más, sería parte del plan de Dios. Porque nada le toma por sorpresa y nada es por accidente. De todas maneras, su gloria cubrirá toda la tierra, como las aguas cubren el mar. De todas maneras, su nombre será engrandecido en todas las naciones. De todas maneras, como estamos leyendo en este texto, gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación le adorará al final de los tiempos. Se cumplirá ese plan. Entonces, ¿Dios nos usa? Sí, pero no porque nos necesita. Dios nos usa por su gracia, porque nos ama, porque nos ha dado ese gran privilegio de servirle, de participar de sus planes. Él pudo salvar al mundo con una sola palabra, sin necesidad de la iglesia. Él pudo enviar ángeles para que comuniquen el evangelio y harían seguro un mejor trabajo. Pero Él decide usar a la iglesia, a hombres y mujeres pecadores, porque nos ama y porque nos quiere dar ese privilegio de participar en sus planes para la salvación del mundo. Entonces, la visión que tiene Juan y que tuvo Juan hace 2000 años es Dios sentado, no preocupado, sentado en su trono, reinando y con un libro en la mano sellado, en el cual están sus planes para todo el mundo. La segunda verdad es esta: la condición espiritual del ser humano sin Cristo es de miseria total. Entonces, primera verdad, sus planes se cumplirán de todas formas. Segunda verdad, la condición espiritual del ser humano es de miseria, es de corrupción total. El maravilloso plan de Dios, la derrota de Satanás, el reino de Dios, la extensión de su gloria, la adoración global a Dios, todo lo que está escrito en el libro. ¿Quién es digno de revelarlo?
Mira el versículo 2. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hay silencio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese es el testimonio de la indignidad de todo ser humano. Nadie en el cielo, es decir, ningún ángel, nadie en la tierra, es decir, ningún ser humano, y nadie debajo de la tierra, es decir, ningún muerto y ni Satanás ni ningún demonio, pueden revelar, pueden abrir el libro de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque nadie es digno. Y es algo tan triste que Juan se pone a llorar. Mira el versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. O sea, no solamente no eran dignos de revelar el plan de Dios. Si alguien decía: sí, Señor, yo sé que no soy digno de revelarlo, pero por lo menos déjame darle una miradita. Nadie es digno tampoco de siquiera mirar el libro de Dios. Separado de Cristo, el hombre es indigno, está totalmente destituido de la gloria de Dios, está esclavizado por el pecado, está emparentado con el mismo diablo, porque es hijo de Satanás. Está camino al infierno, pero lo peor de todo es que está bajo la ira de Dios. Muchos hoy día no creen en la realidad del infierno, pero la Biblia está llena de descripciones de ese lugar aterrador. Sí existe el infierno. Y no creas cuando alguien te dice: no, yo creo que el infierno está aquí en la tierra, porque estoy viviendo cosas tan horribles que no puede ser peor. Me imagino que después de la muerte habrá algo mejor. Y algunos incluso llegan hasta suicidarse porque no soportan esta vida pensando que luego será mejor. Sin embargo, el infierno sí existe. Mira en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 9. Apocalipsis 14, 9 dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, o sea, aparte de los incrédulos y aparte de Satanás mismo, pero en el día final, esta persona que siga a la bestia, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El infierno no es un lugar de diversión, como el mundo lo describe. ¿Han visto las caricaturas donde el borracho llega al infierno a seguir emborrachándose? ¿No? Satanás está en la puerta invitándole a la fiesta, que es el infierno, con trago y con mujeres y con todos los placeres imaginables. Pero no es un lugar de diversión. El infierno es un lugar de castigo, de vergüenza. Dice que no tienen reposo estas personas. Es un lugar de humillación, un lugar de dolor, un lugar de tormento eterno. ¿Ves por qué Juan está llorando? Juan está llorando porque no hay nadie que pueda abrir el libro.
y que pueda revelar el plan de Dios. Eso no es casual, no es superficial, porque nadie aquí ni en ningún sitio quiere enfrentarse a la ira de Dios. Si uno realmente supiera cómo es la ira de Dios, nadie quiere enfrentarse. Terrible cosa es enfrentarse a un Dios vivo, molesto y lleno de ira. Pero el infierno es el destino de las almas que no conocen a Jesucristo. En todo el mundo hay 2.000 millones, aproximadamente 2.000 millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Cada día mueren alrededor de 146.000 personas en todo el mundo. O sea, 6.100 cada hora. O sea, 102 personas cada minuto. 2 personas, casi 2 personas por segundo. 2 personas por segundo. 2, 4, 6, 8, 10. Y están muriendo en este mismo instante. ¿Y cuál es el destino de la gran mayoría de estas personas? El infierno. El infierno, una eternidad de tormentos sin Cristo. ¿Y qué pasa con los hombres inocentes de las tribus más alejadas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar de Cristo? ¿Qué pasa con esas personas? Y yo diría, claro, los hombres inocentes van al cielo. El problema es que de acuerdo a la Biblia no existen hombres inocentes. No existen. No hay ni siquiera uno. Todos han pecado. Y no solamente eso, sino que, como hemos visto en el libro de Romanos, conociendo a Dios, reemplazaron la gloria de Dios por la imagen de los ídolos falsos. Prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador. Así que estas multitudes, millones y millones, conocen a Dios por la revelación en la naturaleza, pero su conocimiento es suficiente solamente para condenarlos. No sé si te conmueve en algo esa verdad. ¿Hay esperanza para ellos? ¿Dónde está esa esperanza? Si es que la hay. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Si creen en Cristo, serán salvos. No se irán al infierno. Pero, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Porque el mundo entero está en miseria, corrupción, indignidad y destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la primera verdad, Dios es soberano, Él tiene en su mano los planes para todo el mundo y esos planes se cumplirán. En segundo lugar, el ser humano está en miseria, es corrupto, es pecador y está camino al infierno. En tercer lugar, el Cordero de Dios ha vencido y es el Señor. Porque a lo largo de toda la historia, muchos grandes hombres y mujeres han nacido, han muerto, poderosos, ricos, sabios, héroes, pero todos han tenido en común 2 cosas. Fueron pecadores y murieron. Fueron pecadores y murieron. Aún el mejor que puedas pensar, aún el más grande inventor, aún el más grande filántropo, aún el mejor inventor que puedas pensar, el más grande héroe, fue pecador y murió. Pero en el centro de la historia, porque Él es el que divide la historia, se levantó un hombre, que es el hombre perfecto, porque es el Hijo de Dios, como ninguno antes de Él y como ninguno después de Él, que es el Señor Jesucristo. Él es santo, sin mancha, un hombre que venció al pecado, venció a la muerte,
y que por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre, lo hizo Señor de señores y Rey de reyes. Este es nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice en el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y eso es lo que nos dice Dios. No llores, porque hay esperanza. Hay esperanza. Dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá es el Señor Jesús, recordando la promesa que Jacob en Génesis le hizo a su hijo Judá. Le dijo estas palabras, tú eres cachorro de león. Su papá Jacob le dice a Judá, algún día vendrá el gran león y el cetro nunca será quitado de su mano. ¿Quién es ese gran león? Es Jesús. También se le llama aquí la raíz de David, descendiente, heredero de las promesas reales que Dios le hizo a David. El Señor Jesucristo entonces es el rey, es el león, es el soberano que ha vencido y es el único digno de abrir el libro, o sea, de revelar y de cumplir el plan de Dios. La pregunta es, ¿cómo venció Jesús? ¿Cómo venció? Él dice que ya venció, pero ¿cómo venció a la muerte? ¿Cómo venció al pecado? Uno podría responder, es que Él es Dios. Es que Él es el gran león de la tribu de Judá. Así que Juan, cuando le dicen, ahí está el león, ahí está el que venció, él voltea para verlo, ¿y qué cosa es lo que ve? No ve un león. Mira, en el versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero inmolado significa ensangrentado, un cordero sacrificado. Cristo venció el pecado, la muerte y a Satanás por medio de su muerte en la cruz como cordero. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos que eran judíos debían entender, este es el que va a morir para salvarnos por nuestro pecado. Él fue despreciado, fue escarnecido, fue humillado, fue golpeado, fue molido, dice la Biblia, fue clavado en una cruz. En nuestro lugar estuvo dispuesto a sufrir mi castigo, la ira de Dios que tú merecías, la sufrió Él. Y todos aquellos que creen en su muerte y en su resurrección son salvos, tienen vida eterna. Él murió y por eso Él es el vencedor, porque murió y no quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Él es el amo, Él es el único digno de llevar a cabo los propósitos inescrutables de Dios. Mira qué dice en el versículo 7. Y vino, es decir, el cordero, que es el león que venció, vino y tomó el libro. Nadie más puede hacer eso. Nadie es digno. ¿Cómo se va a acercar a Dios? El único que se puede acercar a Dios así es Cristo. ¿Cómo puede tomar la mano de Dios y sacar el libro de las manos de Dios? El único es Cristo. Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que muchos estudiosos piensan que representan a la iglesia. Estos 24 ancianos son la iglesia. Se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y mira por qué. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto cantan los 24 ancianos, o sea, la iglesia. Eres digno porque hiciste una obra de redención de pecadores de todo pueblo, linaje y nación, por medio de tu muerte. Así que ahora tú eres el que revela los planes de Dios. Él es el Señor porque es Dios mismo. La última verdad de este texto que hemos leído es esta: el sacrificio de Cristo salva a gente de todas las naciones. El sacrificio de Cristo salva a gente de todas las naciones. Como dice al final del versículo 9, con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has rescatado del pecado, de la esclavitud, para servir a Dios, para glorificar a Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios realmente en esta mañana, estarás junto a los 4 seres vivientes, estarás aquí con estos 24 ancianos, con millones de todas las naciones, alabando al Señor, diciendo estas palabras. Si tú tienes a Cristo, estás en este versículo. Si tienes a Cristo, estás en este versículo. Dice también en Efesios, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que vivamos ahora de forma irreprensible, de forma santa, que seamos sus hijos en adopción por medio de Cristo y para que al final seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Es lo que están haciendo estos hombres y mujeres, alabando a Dios por lo que Él hizo por ellos. Cristo te redimió, eso significa que te rescató pagando un precio, y ese precio fue su propia sangre. Te compró, le perteneces a Él. Esa es una verdad tremenda. Así que en medio de tus dificultades, yo no sé cuáles son, pueden ser dificultades económicas o sentimentales o familiares, emocionales, laborales, amicales. No te olvides nunca de esta verdad. Antes que exista todo el universo que puedes ver, Dios te escogió para que seas su hijo. Y lo hizo solo por su gracia. Ni por un instante vayas a pensar que te escogió porque lo merecías. No lo mereces, no lo merezco. En su propósito eterno, Dios escogió y formó un pueblo constituido por gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Como ya sabes, estamos hablando aquí no de países, estamos hablando de etnias, de tribus, de familias de la tierra, de clanes, como los quechua, como los aymara, como los ansari, los capu, los nai, los han. Estamos hablando de grupos de personas que tienen en común una cultura, un idioma, que son grupos étnicos. Hay más de 16,000 en todo el mundo.
Y Cristo murió para redimir hombres y mujeres de todos ellos. Por eso la gran comisión de Jesucristo es que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones, porque hay gente que Cristo ha comprado con su sangre en cada una de esas naciones. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Así que hay que ir a predicarles de Cristo. Entonces lo que nos motiva, lo que nos impulsa a las misiones es el deseo profundo de nuestro corazón de ver a los perdidos glorificando a Dios, alabando a Dios, que crean en el Evangelio y que el Señor sea, su Señor sea Jesucristo. Esa es nuestra misión, para eso existimos. La pregunta es aquí, ¿qué estamos haciendo para cumplir con esa misión? Si esa es la razón de nuestra existencia, ¿qué estamos haciendo para cumplir con esa misión? Viendo estas 4 verdades de Apocalipsis 5, hay 3 implicaciones, muy prácticas y muy breves para nuestra iglesia. En base a lo que hemos visto, en base a que Dios tiene un plan y lo va a cumplir, en base a que todo el mundo se está perdiendo sin Cristo, en base a que Jesucristo venció por su muerte y resurrección, y en base a que Él quiere salvar gente de toda nación, tribu y lengua, ¿qué debemos hacer? Número 1, ora. Ora. ¿Qué debemos orar? Que el Evangelio sea proclamado en todas las naciones. Jesucristo nos dijo, oren para que Dios envíe obreros a su mies. Eso tenemos que orar. Que Dios envíe gente, incluso de nuestra propia iglesia, a las naciones que son la mies de Dios. Dios se deleita en las oraciones de sus hijos. Aquí en el mismo versículo 8, al final dice que estos 24 ancianos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, orando los santos por la salvación de las naciones. Dios nos ordena que oremos que venga tu reino, que envíe más obreros a tu mies, que las naciones sean salvas. Y Dios se goza en responder esas oraciones. En segundo lugar, demos. No solamente hay que orar, hay que dar. Dar sacrificialmente, dar más allá de nuestras fuerzas, dar con generosidad. Cada vez que hablamos de dar dinero en la iglesia, hay algunos que se sienten un poco incómodos, algunos que se quejan incluso, pero es lo que enseña la Biblia. Así que vamos a seguir haciéndolo. Vamos adelante. Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha dado tanto. Nosotros damos tan poco para la extensión de su reino. No estoy hablando acá de regalar juguetes. No estoy hablando de invertir en plantar un colegio, en hacer un hospital. No estoy hablando de dar para los pobres. Todas esas son cosas buenas, no son cosas malas, son cosas necesarias. Pero estoy hablando de invertir en la plantación de nuevas iglesias. Estoy hablando de invertir en el sostenimiento económico de misioneros para su sustento diario, de sus familias, para que ellos puedan predicar el evangelio sin preocuparse de la economía y que estén tranquilos y sin preocupaciones, dando el evangelio de salvación. Nuestro país creció económicamente en los últimos años y eso se refleja en los celulares que tenemos, en los carros que tenemos, en los televisores que tenemos, en los viajes que hacemos, que no se podían hacer hace 20, 30 años. Lamentablemente, donde no se refleja esa prosperidad económica es en los diezmos y ofrendas misioneros. Mira lo que dice en el Salmo 67, que es el salmo que tenemos acá. Salmo 67, versículos 1 y 2. Salmo 67, versículos 1 y 2. Versículo 3, ya sabemos, el versículo 3 dice que todos los pueblos te alaben. Pero para que todos los pueblos te alaben, ¿qué cosa es necesario? Versículos 1 y 2. Dice,
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta es la bendición arónica del sacerdote que él daba a todo el pueblo y se refería a prosperidad, bendición espiritual, material también en las cosechas. Que Dios nos bendiga, están diciendo, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Como algunos han dicho, bendícenos para bendecir. Dios nos bendice, Dios nos da muchas cosas espirituales, la adopción, el Espíritu Santo, su palabra, la iglesia, pero Dios nos da también bendiciones materiales, un lugar donde vivir, un auto, un celular, comida. Usemos todo lo que Dios nos da para hacer conocer a Cristo a todas las naciones. ¿De qué forma se refleja en nuestro presupuesto la carga por las misiones? El creyente promedio da 2% de sus ingresos para las misiones en todo el mundo. Te sorprendería la cantidad de iglesias que no dan nada para las misiones. Hay que dar sacrificialmente para el cumplimiento de la misión de Dios. Entonces, orar, dar y finalmente ir. Ir. Vamos a todas las naciones proclamando a Cristo. Jesús dijo claramente en la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No dijo quédense sentados a que vengan los incrédulos. Dijo vayan. Y cuando dice vayan, no significa salgan por las puertas de la iglesia y vayan. No, se está refiriendo a que mientras ustedes caminan su vida, en su casa, en su trabajo, en la calle, en la universidad, mientras van avanzando en su vida con las personas que se encuentran, hagan discípulos de Cristo. Id y haced discípulos. Es crucial para nuestra obediencia sincera que nos involucremos en predicar el evangelio, en las misiones. Dios en su soberanía te ha dado un círculo de influencia, te ha dado amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudios, te ha dado relaciones que tú tienes que administrar bien, de tal forma que más y más conozcan al Señor Jesucristo. ¿Cuántos jóvenes conocemos que ahora son misioneros, ahora son pastores a tiempo completo y fueron llamados por Dios en un viaje misionero de 4 días, de 5 días? Claro, no todos son llamados a hacer esto, a ser misioneros, pero sí algunos. Y yo creo que dentro de nuestra propia iglesia, Dios puede llamar a algunos para ir a las misiones a tiempo completo. ¿Y qué significa? Significa empacar tus cosas e irte a otra cultura diferente con el propósito de hacer discípulos, con personas que se están yendo al infierno. Es decir, de ir para rescatar a algunos de los que se están perdiendo. No solamente Dios llama jóvenes, ¿ya? Dios también llama profesionales, llama matrimonios, llama hombres y mujeres jubilados para cumplir con su plan. Algunos dicen, pero ¿por qué enviar a nuestros jóvenes? ¿Por qué enviar a nuestros hijos? ¿Por qué enviar a nuestros líderes? ¿Por qué no solamente oramos? ¿Por qué no solamente damos? Porque si lo hacemos así, estaríamos desobedeciendo la gran comisión que dice, id y haced discípulos. Tenemos que enviar gente también. No solamente es oraciones y no solamente es enviar dinero, sino enviar gente. Así que, hermanos, mi llamado es a que de todo corazón, en primer lugar, creamos en estas verdades de Apocalipsis 5. Que Dios es soberano, lo creemos. Que el hombre sin Cristo está perdido,
En tercer lugar, que Cristo venció por medio de su muerte al pecado y a Satanás. Y en cuarto lugar, que Dios quiere salvar gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Si creemos en estas 4 verdades, entonces vamos a estar dispuestos a orar, a dar, incluso a ir para la salvación de otras personas que no lo conocen. Y te comprometerás con la misión de Dios en el mundo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu amor, tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos ahora a obedecerla, porque ya la hemos escuchado, ya sabemos. Estas verdades son claras en la Biblia, no solamente en este texto, sino en varios textos. Que tú eres soberano, lo sabemos. Que todos están perdidos sin Cristo, lo sabemos. Que Cristo venció a la muerte y venció al pecado, lo sabemos. Y que tú quieres salvar gente, que estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, también lo sabemos. Pero perdónanos porque no estamos haciendo lo suficiente. Porque no estamos predicando tu palabra. No estamos orando como debiéramos. No estamos dando como debiéramos. Y no estamos yendo. Pedimos, Señor, que tú uses tu palabra para motivarnos a cumplir con la gran comisión. Señor, que nuestro enfoque, nuestra mente esté no solamente en aprender nosotros y crecer nosotros y tener comunión nosotros, sino también a que otros te conozcan y te adoren. Danos un corazón como tu corazón, un corazón misionero. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.